Imagina por un momento que pudieras ver más allá del velo que separa este mundo del siguiente, que tuvieras acceso a las visiones del cielo, del infierno y del purgatorio, que conocieras, por revelación divina, el destino exacto de las almas que han abandonado este valle de lágrimas. Santa Faustina Kowalska tuvo ese don extraordinario, esa gracia especial de contemplar lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, y entre sus numerosas visiones, hay una que debería estremecer hasta la última fibra de tu ser, el destino de aquellos que han roto el sagrado vínculo matrimonial mediante el adulterio. Quizás en este preciso instante estés sintiendo un escalofrío recorrer tu espalda. Tal vez conozcas a alguien que ha caído en este pecado, o posiblemente tú mismo hayas vacilado en la fidelidad que prometiste ante Dios. Sea cual sea tu situación, hoy la divina providencia ha puesto este mensaje en tu camino por una razón profunda que solo Él conoce. El adulterio no es solo una traición a tu cónyuge, es una herida en el corazón mismo de Cristo, una ruptura del pacto sagrado que Él estableció como reflejo de su amor por la Iglesia. Y Santa Faustina, la secretaria de la Divina Misericordia, recibió revelaciones desgarradoras sobre el sufrimiento que espera a quienes mueren sin haberse arrepentido sinceramente de este pecado. En su diario, documento que la Iglesia considera un tesoro espiritual para nuestra época, Santa Faustina describe con detalle conmovedor sus visiones del más allá, visiones que no fueron concedidas para satisfacer una curiosidad morbosa, sino para despertar las conciencias dormidas y salvar almas que caminan al borde del abismo eterno. Te invito a que cierres los ojos por un momento. Respira profundamente, y ahora, con la humildad de quien reconoce su pequeñez ante los misterios divinos, acompáñame en este viaje hacia las verdades que Santa Faustina contempló con sus propios ojos espirituales. El Señor le mostró que el adulterio es uno de los pecados que más almas arrastra a la condenación eterna. No porque Dios no quiera perdonarlo, su misericordia es infinita, sino porque quienes lo cometen raramente experimentan el arrepentimiento verdadero que es necesario para la reconciliación. El orgullo, la justificación propia, la adicción a los placeres prohibidos, son cadenas que atan el alma y la hacen sorda a los llamados de la gracia. Santa Faustina escribió: «Vi almas que sufrían tormentos indescriptibles por haber roto sus votos matrimoniales. Estaban sumergidas en un lago de fuego, y cada vez que intentaban salir, las llamas se intensificaban, causándoles un dolor aún más agudo. Vi cómo estas almas clamaban por misericordia, pero parecía que sus gritos no llegaban al cielo. ¿Puedes imaginar ese tormento? No es un castigo arbitrario impuesto por un Dios vengativo. Es la consecuencia natural de haber rechazado el amor verdadero por un placer efímero, de haber preferido la mentira a la verdad, la oscuridad a la luz. Pero la revelación de Santa Faustina no se limita a mostrarnos el destino terrible de quienes mueren en pecado mortal. También nos habla de la esperanza, de la posibilidad de redención que existe mientras estamos en esta vida. El Señor le mostró que muchas almas se salvan en el último momento, gracias a las oraciones de los fieles, a la intercesión de la Santísima Virgen María, y sobre todo, a la divina misericordia que Él desea derramar sobre los pecadores más empedernidos. En una de sus visiones más impactantes, Santa Faustina presenció cómo un alma adúltera, que durante toda su vida había rechazado la gracia, recibió en su lecho de muerte una última oportunidad. Esta persona, que había vivido décadas en una relación ilícita, sintió de repente el peso aplastante de sus pecados y el terror ante el juicio inminente. Fue entonces cuando la Madre de Dios intercedió por ella.
recordándole a su hijo las pocas obras de caridad que esta alma había realizado. Y gracias a esa intercesión, el moribundo recibió la gracia de un arrepentimiento perfecto. Vi cómo esa alma, escribió Santa Faustina, pasaba del borde mismo del infierno a las puertas del purgatorio, y entendí que muchos años de purificación le esperaban, pero que finalmente vería el rostro de Dios. Esta visión debe llenarnos tanto de temor como de esperanza. Temor porque nos muestra la gravedad del adulterio a los ojos de Dios. Esperanza porque nos recuerda que nunca es tarde para volver al camino recto, que la misericordia divina es más poderosa que el pecado más arraigado. Santa Faustina también recibió revelaciones sobre el sufrimiento que experimentan en el purgatorio las almas, que si bien se arrepintieron de su adulterio antes de morir, no hicieron suficiente penitencia en vida. Estas almas sufren tormentos específicos relacionados con su pecado, sienten el dolor que causaron a sus cónyuges, experimentan la angustia de sus hijos, y comprenden plenamente cómo su infidelidad dañó el plan que Dios tenía para sus familias. Las vi sumergidas en una oscuridad helada, relata la santa, temblando de frío espiritual, anhelando el calor del amor verdadero que habían despreciado en la tierra. Las vi sedientas de una gota de consuelo, como el rico Epulón que suplicaba a Lázaro, y entendí que su purificación consistía, en parte, en experimentar la soledad absoluta que habían provocado con su pecado. Estas almas, sin embargo, tienen la certeza de que un día verán a Dios, y esa esperanza la sostiene en medio de sus sufrimientos. Además, pueden ser ayudadas por nuestras oraciones, nuestros sacrificios y especialmente por el santo sacrificio de la misa ofrecido en su nombre. Ahora bien, querido hermano, querida hermana que me escuchas, tal vez te preguntes, ¿hay esperanza para quien ha caído en el adulterio? ¿Existe posibilidad de salvación para quien ha manchado la santidad del matrimonio? La respuesta es un rotundo sí. La misericordia de Dios es infinita, y no hay pecado que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento sincero, pero este arrepentimiento debe traducirse en acciones concretas: ruptura definitiva con la situación de pecado, confesión sacramental con propósito firme de enmienda, reparación del daño causado en la medida de lo posible y vida de penitencia. Santa Faustina describe cómo el Señor le mostró almas que, habiendo vivido en adulterio durante años, lograron alcanzar incluso un alto grado de santidad después de su conversión. Vi a un alma resplandeciente de luz, escribe, que ocupaba un lugar privilegiado en el cielo, y el Señor me hizo saber que había sido un adúltero durante la mayor parte de su vida, pero que, tras un encuentro con la divina misericordia, experimentó una conversión tan profunda que no solo abandonó el pecado, sino que dedicó el resto de sus días a reparar el mal causado y a amar a Dios con un fervor extraordinario. Esta alma, le explicó Jesús a Santa Faustina, había comprendido la magnitud de la misericordia que se le había concedido, y esa comprensión la llevó a una gratitud y un amor sin límites. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama, dice el Evangelio. Sin embargo, el Señor también le mostró a su secretaria que no debemos presumir de esta misericordia ni utilizarla como excusa para perseverar en el pecado. Le reveló que muchas almas se condenan precisamente por esta presunción. Pecaré ahora y me confesaré después. Esta actitud, lejos de atraer la misericordia divina, la rechaza, porque no hay verdadero arrepentimiento donde hay intención de seguir ofendiendo a Dios. Vi almas, escribe Santa Faustina, que habían recibido gracias extraordinarias,
pero que las despreciaron confiando en que siempre podrían reconciliarse más tarde. Y vi cómo el enemigo las engañaba, prolongando su estado de pecado hasta que la muerte las sorprendía sin la preparación necesaria. Es por eso que el momento de la conversión es ahora, no mañana, no después de disfrutar un poco más del pecado. Ahora, porque no sabemos ni el día ni la hora, y lo único que tenemos garantizado es el momento presente. Santa Faustina nos revela también algo sorprendente. Las almas de los adúlteros que se salvan suelen pasar por un purgatorio particularmente largo y doloroso. No porque Dios sea cruel, sino porque la purificación necesaria es proporcional al daño causado. El adulterio destruye familias, traumatiza a los hijos, rompe la confianza y a menudo lleva a otros pecados graves como el aborto, la violencia o incluso el suicidio de la parte abandonada. Todas estas consecuencias deben ser purificadas antes de que el alma pueda entrar en la presencia de la santidad infinita. Vi almas, escribe la santa, que llevaban siglos en el purgatorio debido a los efectos de su adulterio, y entendí que permanecerían allí hasta que la última de las consecuencias de su pecado desapareciera de la tierra. Esto significa, por ejemplo, que un adúltero puede permanecer en el purgatorio hasta que se hayan sanado todas las heridas que causó en sus hijos, nietos, y quizás incluso en generaciones posteriores que sufren las consecuencias psicológicas y espirituales de esa infidelidad. Pero no todo es desolación en las revelaciones de Santa Faustina. El Señor también le mostró la eficacia extraordinaria de ciertas devociones para ayudar a estas almas sufrientes, en particular la coronilla de la Divina Misericordia que Jesús mismo le enseñó. Tiene un poder especial para obtener la conversión de los pecadores más empedernidos, incluidos los adúlteros. Cuando recen esta coronilla, le dijo Jesús, ofreceré a mi Padre todo lo que me pidan. Y en otra ocasión, por medio de esta coronilla obtendrán todo, si lo que piden está de acuerdo con mi voluntad. ¿Y no es acaso la voluntad de Dios que todos los hombres se salven? ¿No desea Él ardientemente la conversión del pecador más que su condenación? Santa Faustina vio cómo almas al borde del infierno eran rescatadas en el último momento gracias a esta poderosa oración. Vio cómo la sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús, simbolizadas en la imagen de la Divina Misericordia, lavaban las manchas más oscuras del pecado y transformaban corazones que parecían irreversiblemente endurecidos. Si conoces a alguien que está viviendo en adulterio, no lo juzgues ni lo condenes. En lugar de eso, reza por él o ella con perseverancia. Ofrece sacrificios, ayunos, misas y sobre todo, reza la coronilla de la Divina Misericordia con fe inquebrantable en el poder salvador de Cristo. Santa Faustina también nos habla de la importancia de la devoción a la Virgen María para la conversión de estos pecadores. María, la perfectamente fiel, la que nunca traicionó a su esposo divino ni a San José, tiene un poder especial para obtener la gracia del arrepentimiento para quienes han caído en la infidelidad. Vi cómo la Madre de Dios intercedía especialmente por las almas adúlteras que la invocaban. Escribe Santa Faustina. Vi cómo extendía su manto sobre ellas, ocultándolas de la justa ira de Dios y conduciéndolas al trono de la misericordia. El rezo diario del Santo Rosario, especialmente meditando los misterios dolorosos, puede obrar milagros en la conversión de estas almas. La Virgen nunca abandona a quienes la invocan con confianza, por muy graves que sean sus pecados. Ahora bien, si tú mismo has caído en el adulterio y estás escuchando este mensaje, debes saber que no es casualidad. Dios te está tendiendo la mano,
ofreciéndote una tabla de salvación en el naufragio de tu vida espiritual. No rechaces esta gracia, no endurezcas tu corazón. Hoy mismo, ahora mismo, puedes comenzar el camino de regreso a la casa del Padre. El primer paso es reconocer tu pecado sin excusas ni justificaciones. El adulterio nunca es culpa del otro. Nadie te obligó a traicionar tus votos matrimoniales. Fue una decisión libre, por muy fuertes que fueran las tentaciones o las circunstancias atenuantes. Él quiso. Segundo paso es romper completamente con la situación de pecado. No hay arrepentimiento verdadero mientras se mantiene el vínculo adúltero, aunque sea solo como amigos. La ruptura debe ser total y definitiva. El tercer paso es la confesión sacramental. Busca un sacerdote comprensivo pero firme que te ayude a ver la gravedad de tu pecado sin hundirte en la desesperación. Confiésate con absoluta sinceridad, sin ocultar nada, y con el firme propósito de no volver a caer. El cuarto paso es la reparación. Debes hacer todo lo posible por sanar las heridas que has causado. Esto puede incluir pedir perdón a tu cónyuge, si es prudente hacerlo, compensar económicamente si ha habido abandono material, buscar ayuda profesional para los hijos traumatizados, etc. Y finalmente, debes emprender un camino de penitencia y conversión continua. El arrepentimiento no es un acto puntual, sino un proceso que dura toda la vida. La fragilidad que te llevó al adulterio sigue ahí, y solo una vida de oración, sacramentos y vigilancia constante puede impedir una recaída. Santa Faustina vio que las almas verdaderamente arrepentidas de su adulterio, que seguían estos pasos con sinceridad, recibían gracias extraordinarias. Vi cómo el Señor las fortalecía de manera especial, escribe, porque sabía que su lucha sería más dura debido a los hábitos adquiridos en el pecado. Vi cómo las rodeaba de almas santas que las ayudaban con sus oraciones y cómo les enviaba pruebas purificadoras que, aceptadas con amor, reducían enormemente su futuro purgatorio. Si has sido víctima del adulterio de tu cónyuge, Santa Faustina tiene también un mensaje para ti. El Señor le mostró que estas almas heridas ocupan un lugar especial en su corazón. Él, que experimentó la traición de sus amigos más cercanos, comprende perfectamente tu dolor. Vi cómo el Señor consolaba de manera especialísima a quienes habían sido traicionados en el amor conyugal, escribe la santa. Les hacía sentir su presencia de un modo casi tangible y transformaba su sufrimiento en un medio de santificación extraordinario. Si perdonas a quien te ha traicionado, lo cual no significa necesariamente restablecer la convivencia, especialmente si el adulterio continúa, puedes obtener para esa alma gracias de conversión que ninguna otra persona podría conseguir. Tu perdón, unido al de Cristo en la cruz, tiene un poder redentor incalculable. Santa Faustina vio cómo muchas almas adúlteras se salvaban gracias al perdón heroico de sus cónyuges. Vio cómo ese perdón les abría los ojos a la enormidad de su pecado, provocando en ellas un arrepentimiento que ninguna predicación habría conseguido. Por supuesto, este perdón debe ser fruto de la gracia, no de una decisión meramente humana. Debes pedirlo en la oración, con humildad y perseverancia, reconociendo que por ti mismo no eres capaz de un amor tan sobrenatural. Y si tus hijos han sufrido las consecuencias del adulterio, sea el tuyo o el de tu cónyuge, Santa Faustina tiene también una palabra de esperanza para ellos. El Señor le mostró cómo estos niños y jóvenes heridos reciben gracias especiales de protección y sanación. Vi cómo el Señor asignaba ángeles particulares a los hijos de los hogares destruidos por el adulterio, escribe la santa. Ángeles que los protegían de las consecuencias espirituales del pecado de sus padres y que les inspiraban el bien en medio de ejemplos negativos. Esto no significa que estos niños no sufran. El sufrimiento
Es real y a menudo deja cicatrices profundas, pero el Señor puede transformar ese sufrimiento en un camino de santificación y a la vez en un medio para la conversión de los padres que han provocado tanto dolor. Santa Faustina vio a muchos jóvenes que, habiendo crecido en hogares marcados por la infidelidad, desarrollaban una sensibilidad especial hacia el amor verdadero y una determinación inquebrantable de no repetir los errores de sus padres. Vio cómo algunos de ellos llegaban a una santidad eminente, precisamente porque habían experimentado en carne propia las consecuencias devastadoras del pecado. Ahora bien, querido hermano, querida hermana que me escuchas, quizás te preguntes, ¿por qué Dios permite el adulterio si sabe el daño inmenso que causa? ¿Por qué no impide que tantos matrimonios se destruyan, que tantos niños queden traumatizados, que tantas almas se pongan en peligro de condenación eterna? La respuesta, aunque misteriosa, tiene que ver con el don más precioso que Dios nos ha dado, la libertad. Dios no quiere autómatas que le obedezcan por programación, sino hijos que elijan libremente amarle a Él y amarse entre sí. Y esa libertad implica la posibilidad de elegir mal, de rechazar el amor verdadero por un espejismo de felicidad. Santa Faustina vio cómo Dios respetaba escrupulosamente esta libertad, incluso cuando las decisiones de sus criaturas le causaban un dolor inmenso. Vio cómo derramaba lágrimas, si podemos hablar así, analógicamente, por cada matrimonio destruido, por cada niño herido, por cada alma en peligro de perderse eternamente. Pero también vio cómo, de ese mal permitido pero nunca querido, Dios era capaz de sacar bienes mayores. Vio matrimonios que, tras superar una crisis de infidelidad, alcanzaban una profundidad de amor que no habrían conocido sin esa prueba terrible. Vio hijos de hogares rotos que se convertían en apóstoles del amor familiar y en defensores incansables de la fidelidad conyugal. Vi cómo el Señor escribía derecho con renglones torcidos, anota Santa Faustina en su diario, cómo transformaba las mayores tragedias en ocasiones de gracia, y cómo hacía florecer lirios de santidad en el pantano mismo del pecado. Esto no significa, por supuesto, que el adulterio sea bueno o necesario. Sigue siendo un pecado grave que ofende a Dios y destruye vidas. Pero significa que, incluso en las situaciones más oscuras, hay espacio para la esperanza. Que Dios nunca abandona a sus hijos, por muy lejos que se hayan alejado de Él, y que su poder para sacar bien del mal es infinitamente superior a nuestra capacidad de hacer daño. Santa Faustina concluye sus revelaciones sobre este tema con una súplica urgente: que todos los fieles oren incesantemente por la conversión de los adúlteros, por la sanación de las familias heridas y por la fidelidad de los matrimonios que aún no han caído en esta trampa del enemigo. Comprendí, escribe, que la oración por estas intenciones es particularmente agradable al corazón de Jesús y que obtiene gracias extraordinarias. Comprendí que cada matrimonio salvado de la destrucción, cada alma rescatada del adulterio, es un triunfo del amor divino sobre las fuerzas del mal. Por eso, te invito a que, después de este video, dediques unos minutos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia por todos los matrimonios en crisis, por todos los que han caído o están en peligro de caer en el adulterio, y por todos los que sufren las consecuencias de la infidelidad. Jesús prometió a Santa Faustina que, en la hora de la muerte, concedería la gracia de la contrición perfecta a todos los que rezaran esta coronilla con devoción, o a aquellos por quienes otros la rezaran. Esta es una promesa extraordinaria que nos da una esperanza inmensa incluso para los casos aparentemente más desesperados. Nunca subestimes el poder de tu oración.
Santa Faustina vio cómo una simple coronilla, rezada con fe y amor, podía cambiar el destino eterno de un alma. Vio cómo ese acto de intercesión, aparentemente pequeño, provocaba una cascada de gracias que transformaba vidas enteras. Y si tú mismo has experimentado la tentación del adulterio, o incluso has caído en él, no desesperes. La divina misericordia es más grande que tu pecado. La sangre de Cristo tiene poder para lavar las manchas más oscuras de tu alma. Lo único que necesitas es arrepentimiento sincero y confianza ilimitada en su amor redentor. El alma que confía en mi misericordia no perecerá, dijo Jesús a Santa Faustina. Esta promesa se aplica también a ti, sea cual sea tu situación actual. No importa cuánto tiempo lleves en el pecado, cuántas personas hayas herido, cuántas oportunidades de conversión hayas desperdiciado. Hoy, ahora mismo, puedes comenzar de nuevo. El camino no será fácil. Habrá luchas, tentaciones, recaídas quizás. Habrá momentos en que la soledad te parecerá insoportable, en que el recuerdo de los placeres prohibidos te atormentará como una sed en el desierto. Pero si perseveras, si te aferras a Cristo con todas tus fuerzas, encontrarás una paz y una alegría que ninguna aventura ilícita podría jamás proporcionarte. Santa Faustina vio el gozo indescriptible de las almas que, habiendo vivido en adulterio, se habían convertido sinceramente y habían perseverado en el camino de la purificación hasta el final. Vi cómo resplandecían con una luz especial en el cielo, escribe, porque habían experimentado tanto la amargura del pecado como la dulzura del perdón. Habían conocido las profundidades del mal y las alturas de la misericordia, y ese conocimiento las hacía amar a Dios con un amor que muchas almas inocentes envidiarían. Así que, querido hermano, querida hermana, no pierdas la esperanza, ni por ti, ni por tus seres queridos que puedan estar extraviados en los caminos del adulterio. La última palabra no la tiene el pecado, sino la misericordia. No la tiene la muerte, sino la vida. No la tiene la infidelidad humana, sino la fidelidad inquebrantable de un Dios que jamás deja de buscarnos, de esperarnos, de amarnos. Termino con una última revelación de Santa Faustina, quizás la más conmovedora de todas. En una visión vio a Jesús llorando por un alma adúltera que estaba a punto de morir en su pecado. Con infinita ternura, el Señor se acercó a ella y le susurró al oído: «Mírame, yo soy el esposo que nunca te ha sido infiel, que te ha amado desde toda la eternidad, que ha dado su vida por ti. Vuelve a mí y todo quedará olvidado». Y Santa Faustina vio cómo esa alma, conmovida hasta lo más profundo por ese amor incomprensible, se volvía hacia Cristo en el último momento y exclamaba con sus últimas fuerzas: «Señor, creo en ti. Ten piedad de mí». Esas pocas palabras, pronunciadas con sinceridad absoluta, bastaron para salvarla de la condenación eterna. Tal es el poder de la divina misericordia. Tal es la esperanza que tenemos en Cristo. Tal es la promesa que Santa Faustina nos transmite a través de sus revelaciones. No olvides compartir este mensaje con quienes puedan necesitarlo, no por morbosidad, no para juzgar a nadie, sino por auténtico amor cristiano. Quizás hay alguien en tu entorno que está a punto de tomar una decisión que podría conducirle a la tragedia espiritual del adulterio. Quizás hay alguien que ya ha caído y que necesita escuchar que la reconciliación es posible. Quizás hay un matrimonio en crisis que podría salvarse gracias a tus oraciones y a tu testimonio. No guardes para ti este tesoro de esperanza. Compártelo con generosidad, con prudencia, con amor, y mientras lo haces, reza para que todos los que lo reciban tengan la gracia de acogerlo con un corazón abierto.
Y ahora te invito a que no te vayas sin antes visitar nuestro próximo video que aparece justo aquí, en la esquina de tu pantalla. Haz clic en él y descubre más revelaciones que Santa Faustina recibió para nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Tu alma lo necesita, tu corazón lo anhela. No pierdas esta oportunidad que la divina Providencia ha puesto en tu camino hoy. Que Dios te bendiga abundantemente y que la Virgen María, modelo de fidelidad perfecta, te proteja siempre bajo su manto maternal. Amén.